en estas clases lo que hace Lacan, en la primera, en el desmontaje de la pulsión, es hacer una crítica a esos cuatro elementos que teníamos hace un momento, ¿no? Al Drang, a la que lee, a la ciel y a la meta, digo, al objeto. Entonces, comenzando por el Drang. El Drang, el empuje, primero es identificado como una simple y llana tendencia a descargar, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? Productos de un estímulo. Para Lacan es una fuerza constante, pero entonces era lo que les decía hace un momento, ¿no? Si es una fuerza constante, ¿qué es lo que se descarga? ¿Qué se descarga ahí, no? Entonces Lacan se pregunta, ¿por qué no podría ser una fuerza de impacto momentáneo o fuerza cinética? En donde Lacan contesta lo siguiente. La Momentkraft, Softkraft, algo así, está en alemán, quizá no deba entenderse del todo en el sentido de factor, sino más bien de su momentum en cinética. Creo que la fuerza de choque no es otra cosa más que una referencia a la fuerza viva, la energía cinética. En la pulsión no se trata para nada de energía cinética, es decir, no se trata nada de la fuerza viva, de algo que se regule según el movimiento. La índole de la descarga en cuestión es muy distinta y está situada en un plano muy diferente. La constancia del empuje impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, lo cual siempre tiene un ritmo. La función biológica siempre tiene un ritmo. Y la pulsión en sí, ¿no? Las funciones biológicas tienen un ritmo. Y la pulsión, menciona en el texto, no tiene ni día ni noche, ¿no? No tienen ese ritmo, por decirlo así. En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a un movimiento. ¿Recuerdan cuando íbamos en la preparatoria, en la secundaria, que nos enseñaban esto de la T, ¿no? Que era la fuerza de trabajo. Y entonces la energía cinética es la cantidad de trabajo para mover un cuerpo en reposo. Eso es lo que dice Lacan que no es, que no es la pulsión. No tiene que ver con la cantidad de trabajo para mover un cuerpo en reposo. Es por ello que no puede ser algo que se regule según su movimiento. La descarga de la pulsión es muy distinta, ya que señala que la pulsión no tiene ni día ni noche, que era lo que les decía. Por tanto, no tendrá que ver con una función biológica, porque esta última tiene un ritmo. Ahora, ese por el lado del drang, del empuje, ¿no? Pasando a la ciel, a la meta, habíamos dicho que para satisfacer a la pulsión debe llegarse a la meta, ¿no? O sea, debe hacer esa descarga de tensión que teníamos, ¿no? Pero Lacan lo que señala, que me parece interesante, no es la meta, no es poner en juego la meta, sino poner en juego la satisfacción. Preguntarse por la satisfacción. Y entonces dice, ¿no? Dice Lacan en el seminario 11. Freud dice que la sublimación es también satisfacción de la pulsión, a pesar de que esté inhibida en cuanto a su meta, a pesar de que no la alcanza. La sublimación no deja de ser por ello una satisfacción de la pulsión, y además sin repetición. En otros términos, en este momento no estoy copulando, les estoy hablando, y sin embargo puedo alcanzar la misma satisfacción que copulando. Eso dice él, ¿no? Ese es el sentido del asunto. Debido a esto, por cierto, se tiene uno que preguntar si efectivamente se copula cuando se copula. Entre ambos términos se establece una antinomia extrema que nos permite reparar en cuanto el único alcance de la función de la pulsión para nosotros es poner en tela de juicio el asunto de la satisfacción, ¿no? O sea, lo que nos permite la idea de la ciel, ¿no? De la meta, es poner en juego la idea de la satisfacción. ¿Qué se satisface? ¿Qué sería esa satisfacción? Bien. Pensémoslo así, ¿no? Eso hay que dejarlo un poco en el aire. ¿Qué es lo que se satisface? En dado caso de que algo se satisfaga. Y como manera de guiño iremos viendo que tiene que ver con la demanda. La demanda del otro.
Ujú. Entonces podemos decir que si lo que se satisface es la demanda del otro, por ejemplo, ¿dónde queda eh, ese, esa satisfacción, ¿no? Vamos a decirlo así, vagamente propia, ¿no? Eh, Lacan dice, ¿no? Esta satisfacción es paradójica. Cuando se le presta atención, uno repara en que allí entra en juego algo, la categoría de lo imposible. Esta categoría, para los fundamentos de las concepciones freudianas, es absolutamente radical. El camino del sujeto, y aquí pronuncio el único término en relación al cual puede situarse la satisfacción, pasa entre dos murallas de lo imposible. Ahí tenemos otro elemento agregado. Ahorita vamos a ver que Lacan agrega elementos a la idea de la pulsión y los articula con otras cosas. No solo con estos cuatro. Lacan hará referencia a lo imposible como lo real, pero no entraremos mucho en esa idea por hoy. Ajá. Y por otro lado, la parte del objeto, es ahí en donde entra algo muy distinto, me parece a mí, ¿no? Que si bien en Freud habíamos dicho que el objeto no es un objeto precisamente fijado, ¿no? Acá podemos ver una diferencia más. Dice, en cierto modo, al dar con su objeto, la pulsión se entera precisamente de que no es así como se satisface. Ajá. O sea, la pulsión no se satisface con el objeto, o con copular, como decía en el ejemplo Lacan, ¿no? Porque si se distingue en el inicio de la dialéctica de la pulsión la necesidad de la exigencia pulsional. Es justamente porque ningún objeto de necesidad puede satisfacer la pulsión. Ahí, como en el Drang y como en la Ciel, ¿no? Vemos una cuestión paradójica en estos elementos. La descarga que no descarga. La meta que no se satisface. Y el objeto que no interesa. Ajá. Ahí hay ciertas paradojas al respecto a eso, ¿no? Um, Dime, Facundo. Sí, primero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiende Lacan por satisfacción? Es decir, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, para Freud, satisfacción tiene que ver con la completa descarga de una energía, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué entiende Lacan por satisfacción? Porque Lacan no trabaja con energía como trabajaba Freud. Entonces, ¿por qué entiende él por satisfacción? Ok. Ahora vamos a ver un poco eso. Ajá. Esa idea de la Ah, bien. satisfacción. Que es un poco lo que decía acá. ¿No? Lo que se satisface no satisface a la persona, vamos a ponerlo así. Uh-huh. No es una satisfacción de la persona misma. Uh-huh. Bien, 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 bien. Ahorita vamos a ver qué se satisface. Ajá. Dale, dale, dale. Gracias, déjame. Gracias, gracias. Hecho. Bien. Y por último, de los cuatro elementos que habíamos presentado, está la que lee o la zona erógena, la fuente, vaya. En donde menciona que esta tiene que ver con el borde. Para Lacan, la fuente es un borde. Que regularmente en psicoanálisis se piensa la boca y el ano, por ejemplo. Pero no solo recae en estos, sino también podría ser los bordes del párpado, las orejas, el ombligo, ¿no? Ahí lo que hay que resaltar, más allá de las partes corporales, es la idea del borde. Uh-huh. Porque el borde, si lo pensamos, lo que tiene un borde es un agujero. Lo que es un borde es un agujero. Que no hay nada aquí. Que hay un vacío. Uh-huh. Entonces, eso ahí presenta también una especie de paradoja, ¿no? Si es una zona erógena, ¿cómo es que es una zona erógena un agujero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo erógeno? ¿No? El, ¿Este redondel o lo que está en el hueco, ¿no? Eso vamos a pensarlo un poco. Entonces, podemos ver que estos cuatro elementos
que se presentaban antes como montados, como en conjunto, los podemos ir pensando ahora como discontinuos. Uh-huh. O sea, hay una irrupción entre ellos. Ajá. Lacan piensa la pulsión como un montaje surrealista. ¿Qué sería un montaje surrealista? Un collage surrealista, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de elementos que por sí solos no representan nada, sin embargo, en conjunto podrán representar algo. Uh-huh. Pero es lo que dice un poco Lacan, ¿no? Es como un sin ton y son. La pulsión es un sin ton y son. No tiene una finalidad. Ese es el punto, ¿no? La pulsión no tendría una finalidad. No apunta hacia ningún lado. Podemos, a manera de resumen de esto que llevamos, decir que el empuje, la fuerza que se caracteriza por ser una constante, lo cual la alejaría de las energías biológicas, ¿no? La meta, si bien puede ser la satisfacción o la insatisfacción, es decir, que puede ser una satisfacción que no satisface al paciente, por ejemplo. Uh-huh. Hay algo que se satisface y ese algo sería parte de la demanda, que vamos a ver un poco más adelante. Uh-huh. Por lo tanto, de lo que debe de dudarse es de la satisfacción. ¿A quién satisface la pulsión, no? El objeto es un objeto que no satisface a la pulsión, como decíamos, pero que se le da vuelta, se le contornea. Y por último, lo que acabamos de denunciar, que la zona erógena como una estructura de borde, ¿no? Ok, yendo más lejos, afirma que la pulsión no se trata de una función vital, ni de los ritmos, ni de una función biológica cualquiera. Ajá. La distingue netamente del autoerotismo por todas las propiedades de que ella, en donde ella se juega, ¿no? Finalmente, algo radical que me parece, es que para Lacan la pulsión genital no existe. Ajá. La pulsión genital, como ya dije, tendría una finalidad. Vamos a pensar las pulsiones en Freud y en Lacan, ¿no? Ok, tenemos acá esa pequeña distinción, ¿no? En Freud tendríamos como una especie de línea del tiempo. Ajá. Oral, anal, fálico y genital. Lacan nos dice en este texto del Seminario 11 que las pulsiones no engendran otras pulsiones. Uh-huh. Es decir, que la anal no engendra la pulsión fálica, como podría pensarse, ¿no? Porque podría pensarse en una linealidad, y es un poco lo que hace Freud en Tres ensayos, ¿no? La última, vamos a ponerlo así, la última pulsión, como la meta de la vida, sería la reproducción, ¿no? Salvaguardar la especie. Lacan elimina la pulsión genital, porque es lo que está diciendo, ¿no? Las pulsiones no tienen sin ton ni son. Ese collage surrealista, ¿no? No tienen una finalidad. Y entonces Lacan agrega, tomadas un poco de Freud, la escópica y lo invocante, ¿no? Y menciona de alguna forma que estas tienen una intercomunicación, por decirlo así. Anal, escópica, oral e invocante, ¿no? Entonces, si lo vemos acá, tenemos una diferenciación grande en el sentido de que acá no hay linealidad, aquí no hay evolución. Acá sí. Uh-huh. Ok. Ahora sí pasemos al modelo de la pulsión. No sé si lo conozcan. Supongo que sí. El modelo que pone Lacan. Lo voy a poner aquí.
¿Sí conocían este pequeño modelo? ¿Sí? Ok. Bueno, Lacan tiene este modelo sobre la pulsión. Vamos a ver cada elemento y cómo puede aparejarse. Este desarrollo no es un desarrollo que yo hago, ni siquiera lo voy a abordar bien hoy, porque no es algo que he trabajado demasiado, pero tanto Michel Vapro y en Apola Posadas, este chico, se me olvidó ahorita su nombre, no recuerdo, pero hay un colega actualmente que está trabajando con ello, que sería el teorema de Stokes, uh-huh, que tiene que ver con la idea de la pulsión. Y ahorita lo vamos a trabajar un poco así. Ajá. Vamos a ver. Dice, Leandro, ¿no? Perdón. Perfecto, Davián. Sí, 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 Leandro. Gracias. Por ahí búsquenlo. Leandro está trabajando bastante la idea del teorema de Stokes con relación a el modelo de la pulsión. Ajá. Y bueno, vamos a ver. Dice, a saber, dice Lacan en el seminario 11, a saber que en lo referente a la instancia de la sexualidad, la situación es la misma para todos los sujetos, así sean niños, adultos. Todos se enfrentan solo con la sexualidad que pasa por las redes de la constitución subjetiva y las redes del significante, pone, ¿no? Entonces podemos ir viendo que parte de la pulsión tiene que ver con la sexualidad. Esta tiene relación con el significante y por lo tanto se presenta en todos los sujetos. Ajá. Hay que echarle un ojo a esto porque Lacan en este mismo seminario tiene algo muy interesante. Que este seminario es el de los 4 conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, la relación sexual, bueno, no la pareja, la relaciona con la transferencia, perdón, la sexualidad, no la relación sexual. La sexualidad la entrelaza con la transferencia. Por ende, la transferencia y la pulsión tendrían una relación. Ajá. Dice unas clases atrás de las que les menciono que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Esta realidad es sexual. Uh-huh. La realidad del inconsciente se dice que es una realidad sexual. Pero ¿en qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido es sexual? Sexual implica el deseo. En este seminario, ajá, en el seminario 11 para Lacan, la sexualidad implica el deseo. Y el deseo está relacionado con la demanda. Uh-huh. El deseo entendido no freudianamente, sino como Lacan lo entiende, ¿no? El deseo es el deseo del otro. Y se articula con la demanda, y la demanda obviamente es un proceso de una articulación significante, ¿no? Y tiene el resto como objeto A, ¿no? O sea, de esa relación entre el deseo y la demanda hay un resto que sería el objeto A. Por ahí vamos viendo ciertos guiños de la relación. Perdón, buenas tardes. Hola Viviana, buenas tardes. Seminario, me gustaría si me puedes decir en qué página vas leyendo las citas para que las vaya detectando, porque hasta aquí te seguía, pero ahora me perdí. Ya. Bueno, esto de la sexualidad es en la clase... Déjame un segundo. Esto que voy diciendo de la sexualidad es en análisis y verdad o cierre del inconsciente. Y también lo desarrolla en... ¿Te has ido del seminario 11? ¿Mandé? ¿Te has ido del seminario 11? Sí, son del seminario 11. Perdón, por eso no he encontrado. Sí. Perdón. No te apures. Tranquilo, seguí adelante, perdón. Ajá. Pero bueno, para señalizar esto de la sexualidad está en análisis y verdad y en presencia del analista. Bien, perfecto. Uh-huh. Gracias. Vale. Entonces. Ya, decíamos entonces que la pulsión
En esta cita que les leí hace un momento, decía que la pulsión solo representa. Ajá. Entonces, si solo representa y lo hace parcialmente, la pulsión es una especie, no es una especie como de viscosidad, ¿no? Que al menos, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero cuando yo estaba en la universidad, pensaba un poco la pulsión así, ¿no? Como una especie de algo viscoso que recubre el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con esa energía. Y bueno, si es una si lo que hace la pulsión es representar y lo hace parcialmente, no sería algo así, ¿no? No sería nada parecido a lo material. Uh-huh. Regresando un poco a la idea del modelo, dice, lo fundamental de la pulsión es el vaivén con que se estructura. Ajá. Es ese vaivén con que se estructura. ¿Qué quiere decir eso? Este juego de redondear, ¿no? Y por acá podríamos poner cómo podría unirse una vez más. Ajá. Ese vaivén, esa especie de dialéctica, ¿no? A través del otro. Es por el otro porque lo que la pulsión puede ser realizada. Este vaivén quiere ver justamente que la función circular, la función del circular de la pulsión. Ajá. Acá hay una función circular en esta idea. Y lo vamos a ver un poquito señalado en un ejemplo que da Jean-Michel Bapro respecto al teorema de Stokes, ¿no? Que pone como si fuese un... para hacer burbujas, ¿no? O pompas de jabón. Este arito, ¿no? Lo que tenemos para hacer burbujas necesitamos un arito, ¿no? Y jabón y glicerina, ¿no? Y aire, además. Entonces, aquí imaginemos esto equivalente a ese aro para hacer pompas de jabón. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, esto no es una plasta, no es algo ahí así como, no es una superficie, mejor dicho, sino es un borde. Uh-huh. Y lo tenemos acá, en el aro para las pompas de jabón. Uh-huh. Entonces, por ahí vamos poco a poco. Uh-huh. Entonces, dice Lacan que el drang, esta flecha que está aquí, que es el recorrido, uh-huh, contiene al drang. ¿Qué quiere decir que contiene el drang? Por eso quise hacer este aparejamiento ahorita. Uh-huh. Pensemos en la pompa de jabón. Uno sopla, ¿no? Si uno sopla demasiado, la pompa de jabón se explota. Ajá. Si uno sopla de menos, la pompa de jabón no se hace. Ajá. Entonces tiene que haber un soplido constante. Ajá. ¿Qué sería el drang? ¿La pompa de jabón? ¿El aro? ¿Qué sería el drang? Creo que Lourdes quería decir algo, pero... Y no sé, o sea, esta cuestión constante del soplido, digamos. Exacto. Lo que está dentro, por decirlo así, ¿no? De la pompa de jabón. Pero ahí le veo un problema. Ajá. Sí, porque sería, el soplido está producido por algo. Y volvemos a un origen que pulsa. Ajá. Ahorita vamos a qué lo produce. Pero bien, lo señalaste bien, ¿no? Hay algo que produce ese soplido para armar esa pompa de jabón, pero ese aire que está dentro, que es constante, sería ese drang. No sería la cuerda esta que aparece aquí, el arco. Sería, vamos a decirlo así, entre comillas, lo que está dentro. Uh-huh. Bien. Es la tensión, ¿no? Que es generada por la superficie constituida por la que lee. Es decir, la zona erógena, que es este borde, el drang necesita del borde para poder formar una pompa de jabón. Uh-huh. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el de Lacan, que si bien incluso en el mismo ejemplo de Lacan no necesitamos tanto el teorema de Stokes, pero sí podemos ver que aquí
no parte de la zona erógena. Ajá. El recorrido no parte de la zona erógena, parte de otro lado. Ujú. Pasa por la zona erógena, que como dijimos es necesaria para formar la pompa de jabón, y tiene esa especie de recorrido, ¿no? Y regresa, si se dan cuenta. Regresa a la zona erógena y también, por decirlo así, entre comillas, sale, ¿no? Entonces, el AIM tiene dos sentidos, dice Lacan. Por un lado, representa la trayectoria, la trayectoria de esto, el camino que debe seguir la pulsión, y por otro, la meta. Porque si se dan cuenta, en esta misma línea contiene tanto el recorrido como la meta. Uh-huh. Acá la pone en inglés como goal, ¿no? Que aquí es donde tal vez cambia un poco la cosa, ¿no? Porque la meta no es más que el punto marcado, dice. Y nos hace un ejemplo de el tiro al arco, ¿no? El tiro al arco, que tendríamos algo así. Y nuestro punto marcado, ese punto marcado sería la meta. Uh-huh. Bien. Por tanto, podemos decir que aquí, si se dan cuenta en todo esto, ¿dónde quedó el objeto? Si se dan cuenta, el objeto, a pesar de que aquí está, el objeto fue lo más indiferente. Sin embargo, es al que se le da vuelta, por decirlo así. Al que se le pasa redondeándolo, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos decir que la pulsión siempre es parcial y está ahí. ¿Alguien quería decir algo, perdón? Una pregunta. Sí, Maxi. Vos recién mencionabas esta cuestión de que el drag, el empuje, sería justamente lo que infla la burbuja. Ajá. Y ahora decís que el objeto es aquello que está, digamos, ahí donde se forma la curva. En ese sentido, ¿podría decirse que hay una relación entre el empuje y el objeto? No, el objeto está aquí, pero... O sea, lo pone ahí Lacan, pero en realidad no es algo... El objeto A que aquí se pone es ese objeto vacío. Es ese conjunto vacío, perdón. Uh-huh. Sí. O sea, en realidad aquí no hay nada. Bien. Ajá. Sí, lo pensaba en esta relación que vos planteás, digamos, de que para que la curva, para que el circuito de la función se ejecute, digamos, en ese sentido, desde su fuente hasta su meta, ¿Sí? Es necesario esta constante, digamos, que es el empuje, que es el drag. Y pienso en ese sentido que el objeto ocupa también cierto lugar de necesariedad en esa relación, digamos, de la función y su satisfacción. Si bien el objeto no satisface a la función, es necesario esa referencia, digamos, a una falta, podría decir. Totalmente. De acuerdo con eso, Maxi. Esa era una duda que me surgía, ¿qué relación se podría establecer entre esos dos términos? Entre el drag y el objeto A, dices. Bueno, el objeto A es un objeto que, como bien lo mencionaste, ¿no? Si bien es necesario, no es el que interesa en realidad en la pulsión. Uh-huh. Porque no va a llevar a la satisfacción. Como decíamos un poco en Freud, ¿no? Bien, bien. Y el drang es la energía constante, ¿no? Esa constant Kraft que hará, vamos a decirlo así, que se haga la burbuja. Bien. Ajá, por eso sí tienen esa distinción. Bien, bien. Vamos a ver que de alguna manera terminan sí relacionándose, pero no están relacionados por sí solos. Uh-huh. Porque si tenemos, por ejemplo, aire así a la nada, pues no nos hace la pompa de jabón, ¿no? Si tenemos un aro sin nada, o si tenemos glicerina por un lado y jabón por otro, tampoco hacemos nada, ¿no? Tenemos agua, podemos ir a lavar los trastes, a lavarnos la cara, pero no necesariamente hacer pompas de jabón. Ajá. Bien. Hecho. Bueno.